Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video para hoy. Hemos tenido un día bastante movido. TSM reportó sus cifras trimestrales antes de que abriera el mercado. Netflix reportó después de que cerró el mercado, así que vamos a revisar ambas compañías. Y por supuesto, necesitamos hablar sobre la mejor empresa en la que invertir hoy. New Bird IA. Es broma. No vamos a hablar de eso. Vamos a revisar una empresa de la que no hemos hablado en mucho, mucho tiempo. Una empresa en la que, al parecer, Michael Burry abrió una posición. Bueno, no sé si eso es una señal o no. Basándome en el historial reciente de este tipo, no creo que lo sea, pero está bien. Empecemos con lo que hizo el mercado hoy y luego pasaremos a la revisión de TSMC y Netflix. Así que hoy marca otro día bastante bueno, diría yo en general. Si ves las grandes empresas tecnológicas, Oracle subió 5%, Microsoft está en verde, Meta está en verde, Amazon, Netflix también en verde. Aunque Netflix bajó alrededor de un 9% después del cierre, Google, Tesla y Apple están un poco en rojo o estuvieron en rojo durante el día. Las acciones de ciberseguridad estuvieron todos en verde durante el día. Si ves las acciones fintech, la mayoría estuvieron en verde. Un par de ellos estuvieron un poco en rojo, pero no es nada fuera de lo normal. Neoclouds, por supuesto, algunos de ellos están tomando un respiro, lo cual es normal porque muchos de ellos han subido un 50% en las últimas semanas. En cuanto a los semiconductores, aquí podemos ver casi una división mitad y mitad. Podemos ver que las empresas de equipos para semiconductores siguen en rojo. Vimos eso cuando SML reportó sus cifras trimestrales ayer. Hicimos una revisión completa en video sobre SML, sobre Meta y las otras compañías. Si te perdiste ese video, estará en la esquina superior derecha. Ahora, el mercado en general, como sabes, durante la última semana más o menos, ha estado bastante bien, especialmente si estás en el sector tecnológico. Pero, de nuevo, desde, digamos, octubre, no ha sido el mejor periodo, aunque sí tuvimos algunos buenos momentos en enero, pero desde entonces no ha sido tan bueno. Pero durante la última semana, muchas de las acciones que tenemos, cubrimos y seguimos han subido considerablemente. Algunas personas se alteran porque intentaron entrar al mercado en el momento exacto, tratar de encontrar el fondo, y ahora se quejan de que, oh, no tiene sentido, todo tiene que volver a desplomarse y solo entonces volveré a comprar. ¿Adivina qué? Si mañana y la próxima semana vamos a tener días en rojo y este medidor de miedo y avaricia va a cambiar de un lado a otro, ya te puedo decir desde ahora que cualquier acción que hoy esté en 100 y la próxima semana esté en 80, no la vas a comprar en 80 porque vas a decir que en 80 puede bajar a 70 y luego a 60, etcétera, etcétera. Pero los inversionistas inteligentes, que la mayoría de ustedes lo son, vieron grandes oportunidades y aprovecharon esa oportunidad con ambas manos. He visto muchos comentarios debajo de los videos. Mucha gente invirtió en acciones de muy buena calidad en las últimas semanas y me da gusto ver eso. Ahora pasemos a una de las principales empresas del planeta, muy importante para el sector de semiconductores y la inteligencia artificial, y por supuesto también en el ámbito geopolítico, y esa es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. ¿Adivinen qué? Hace unos 20 años, más o menos, hubo una pequeña oportunidad para que esta empresa se llamara Compañía de Manufactura de Semiconductores de Texas. No sucedió porque los políticos son, bueno, políticos. De todos modos, esa acción todavía ha subido un 13.7% en lo que va del año. Como pueden ver hoy, bajó un 3.2%. Así que comencemos la revisión del trimestre de TSM, junto con los comentarios hechos por la administración, y después pasaremos a Netflix. Y luego volveremos a una de nuestras acciones favoritas que todos ustedes conocen como PayPal. Sí, esto no es una broma. Vamos a revisarlo, ¿de acuerdo? Solo porque cometimos un error, solo porque me fue mal con eso, perdí dinero. Todavía tengo una posición a través del spread alcista, que es para diciembre de 2028, pero eso no significa que me vaya a abstener de hablar de ello una vez más. Así que también revisaremos ese DCF completo aquí, pero empecemos aquí con TSMC y Netflix. Por supuesto, si disfrutas este tipo de videos, ya sabes qué hacer. Realmente lo apreciamos si le das al botón de me gusta. Suscríbete si eres nuevo aquí, especialmente si llegaste por esta temporada de resultados. Trataremos de cubrir la mayor cantidad de empresas posible. Y ya sabes, los DCF aquí son gratis. No hay Patreon, nada de eso. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Y por supuesto, si quieres apoyarme aún más,
por favor revisa el enlace en la descripción y en el comentario fijado para ver las 10 mejores acciones para comprar ahora. O ve a full.com y busca Cartoon Investor. Muchas gracias. Muy bien. Así que empecemos aquí con la revisión del trimestre. Los ingresos aumentaron un 40.6% año tras año. La utilidad neta aumentó un 58.3% año tras año. El margen bruto aumentó 7.4 puntos porcentuales año tras año y el margen operativo 9.6 puntos porcentuales año tras año. El principal impulsor siguió siendo la demanda de tecnología de punta, con 3 nanómetros representando el 25% de los ingresos por obleas y nodos avanzados, el 74% de los ingresos por obleas. En cuanto a la guía para el segundo trimestre, también fue sólida, con ingresos entre 39 y 40.2 mil millones de dólares, muy por encima de las expectativas del mercado de 38.1 mil millones de dólares. Y aquí pueden ver claramente un trimestre muy sólido por parte de la empresa. Si vemos las comparaciones año con año en todos los aspectos, sigue siendo una empresa que, a pesar de su tamaño, a pesar de que no es una Nvidia o una AMD o lo que sea, todavía no es tan cara aún. De nuevo, los ingresos subieron un 40.6%, la ganancia bruta subió un 52.3%, los márgenes brutos pasaron de 58.8% a 66.2%, el margen operativo subió 9.6 puntos porcentuales, las ganancias diluidas por acción, claro, en nuevos dólares taiwaneses, pero aún así subieron un 58.3%. Excelente desempeño. Empresa increíble. HPC está en 61% aquí. Esa es la composición. Smartphone 26%, IoT 6%, automotriz 4%, DCE 1% y el otro en 2%. Con HPC aumentando un 20% trimestre tras trimestre, DC en realidad subió un 28% trimestre tras trimestre. Y viendo la geografía, podemos ver que Norteamérica sigue siendo la gran mayoría con un 76%. La administración dijo que el crecimiento del primer trimestre fue respaldado por una fuerte demanda de tecnologías de procesos de vanguardia. La mejora del margen se atribuyó a los esfuerzos de reducción de costos, una mayor utilización de la capacidad y un tipo de cambio más favorable. Los días de inventario aumentaron a 80 desde 74 en el cuarto trimestre, lo cual la administración relacionó principalmente con el aumento de producción de N2 y una mayor demanda de N3. La orientación y la combinación implican que TSMC todavía ve una demanda muy saludable de IA y HPC para el segundo trimestre. En cuanto a la guía para el segundo trimestre, como dijimos, los ingresos superaron las expectativas. La orientación sobre el margen bruto implica que la rentabilidad debería mantenerse cerca de los niveles muy altos del primer trimestre. La orientación sobre el margen operativo sugiere que TSMC mantiene la disciplina incluso mientras aumenta la producción de nodos avanzados e invierte fuertemente. El gasto de capital para el trimestre fue de poco más de 11 mil millones de dólares. En resumen, como siempre, lo hicieron excelente y no parece que esta historia vaya a terminar pronto, lo cual, por supuesto, son muy buenas noticias, especialmente si tienes acciones de algunos de los principales clientes de TSMC, ya sea Nvidia, AMD, la que sea, todos pasan por TSMC. Pasando a Netflix, como pueden ver, la acción volvió a estar por debajo de 100 después del cierre, bajando un 9%. En lo que va del año, había subido un 18.3%. Por supuesto, hubo un gran movimiento después de que se decidió que no van a comprar Warner Brothers. Warner Brothers va a pagar una indemnización por cancelación que creo que era de 2.8 mil millones de dólares a Netflix, lo cual por supuesto impactó positivamente algunos de los resultados del trimestre. Entonces, ¿qué salió bien y qué salió mal? Bueno, como podemos ver, fue un buen trimestre. Los ingresos subieron un 16% año tras año, por encima de las previsiones de la empresa y del consenso. La utilidad operativa subió un 18% año tras año, con un margen del 32.3% frente al 31.7% del mismo periodo del año pasado. La utilidad por acción fue de 1.23 centavos, un aumento del 86% año tras año. Por supuesto, eso fue impulsado por la indemnización por cancelación relacionada con Warner de 2.8 mil millones de dólares. Lo mismo aquí para el flujo de efectivo libre. 5.09 mil millones de dólares frente a 2.66 mil millones de dólares el año pasado, también impulsado por el efectivo de Warner. La utilidad neta fue de 5.28 mil millones de dólares y el efectivo de 12.3 mil millones. La deuda bruta terminó el primer trimestre en 14.4 mil millones de dólares y también recompraron acciones por un valor de 1.3 mil millones de dólares.
Así que, para el trimestre, puedes ver que los ingresos y las ganancias por acción superaron las expectativas, pero la sorpresa positiva en las ganancias por acción, por supuesto, no es del todo limpio. En cuanto al segundo trimestre, que es la razón principal por la que la acción está bajando después del cierre, la guía de ingresos para el segundo trimestre no cumplió con las expectativas. Así que 12.57 mil millones de dólares contra 12.63 mil millones de dólares y la guía de ganancias por acción fue de 78 frente a un consenso de 84. En cuanto a la guía de ingresos para todo el año 2026 permanece sin cambios, lo que significa que sí ven o esperan una recuperación en el tercer y cuarto trimestre. Lo mismo ocurre con el margen operativo. El flujo de caja libre para todo el año ha sido aumentado debido a los impactos positivos de la indemnización por cancelación de Warner. En general, para el trimestre, esta sigue siendo una empresa que lo está haciendo muy bien, a pesar de que sí, están subiendo los precios y la gente dice, oh, vamos a cancelar. Bien, escuchemos lo que ha dicho la administración. 1. El negocio principal sigue siendo una historia. La administración describió repetidamente a Warner como algo deseable, no algo indispensable, señalando que el primer trimestre demostró que Netflix puede seguir creciendo orgánicamente sin adquisiciones transformadoras. 3 prioridades. 1. Más valor de entretenimiento a través de contenido principal, eventos en vivo, podcasts y juegos. 2. Mejores recomendaciones a través de inteligencia artificial. Y 3. Una monetización más fuerte mediante precios, distribución y anuncios. La publicidad es un asunto muy importante aquí. Netflix dijo que la publicidad programática está en camino de convertirse en más del 50% del negocio publicitario no relacionado con eventos en vivo, con más de 4.000 anunciantes y una meta de ingresos publicitarios de aproximadamente 3.000 millones para 2026. Eso es el doble que el año pasado. En cuanto al contenido en vivo, los ejecutivos enfatizaron que no toda la interacción vale lo mismo. Los eventos en vivo como el WC pueden generar nuevas suscripciones, retención e impacto publicitario, a pesar de tener menos espectadores totales que los éxitos de ficción. Creo que este fue el campeonato de béisbol, si no me equivoco. Con respecto a los precios, la administración dijo que los recientes aumentos de precio están en línea con las expectativas y la retención mejoró año tras año en todas las regiones, lo que sugiere que los usuarios aún perciben un gran valor. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ven que la IA generativa mejora las herramientas de realización cinematográfica, el descubrimiento del sistema de recomendaciones y los productos publicitarios, con la adquisición interpositiva destinada a profundizar esa ventaja. Entonces, con respecto a las previsiones, ¿por qué el segundo trimestre parece más débil? Dijeron que el crecimiento de la amortización de contenido está más concentrado en la primera mitad del año, siendo el segundo trimestre el más cargado antes de que el crecimiento de los gastos se modere en la segunda mitad. Así que por eso te están castigando aquí por ese trimestre en específico. Con respecto a las diferentes regiones, UCAN subió un 14% Europa, Medio Oriente y África, un 17% LATAM, un 19% y Asia-Pacífico subió un 20%. Con respecto al plan con anuncios, el plan con anuncios representó más del 60% de las suscripciones en los países con soporte de anuncios, lo que refuerza que la monetización por anuncios está creciendo junto con el aumento de suscriptores. Pasando a los podcasts en vivo y los videojuegos, todavía no son segmentos separados, pero la administración claramente los ve como capas adicionales de participación y retención sobre el negocio principal. Así que básicamente están ampliando la oferta de productos. No creo que esto signifique que ya no se vayan a enfocar en el negocio principal. No, esto solo está diciendo que el negocio principal está funcionando muy bien. Probablemente todavía vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a desarrollar el negocio principal, pero ¿por qué no dedicar un poco más de tiempo a asegurarnos de que podamos mantener la retención alta? Así que enfocarse un poco en las transmisiones en vivo, los podcasts y los videojuegos. Para mí, tiene sentido. Por último, aquí, y creo que también es un punto importante, Reed Hastings dejará la Junta cuando termine su mandato en junio. Aunque la administración dijo que esa decisión no tuvo nada que ver con el proceso de Warner, cuando un nombre tan grande e importante para Netflix decide irse, por supuesto, ya no es el director general. Tenemos codirectores generales, pero en este caso, él está dejando la Junta. Quizá la gente se está preguntando por qué. Por supuesto, él tiene otros proyectos, cosas privadas en las que está trabajando ahora mismo, así que quizá solo quiere enfocar toda su energía en eso y ya no en Netflix, o dejar de ser parte de ello. Definitivamente podría tener un impacto y quizá poner algo de presión sobre las acciones,
pero en general sigue siendo un negocio de alta calidad. Y este es un negocio que, bueno, van a gastar mucho dinero en contenido, ¿verdad? Lo dijeron hace un par de semanas, creo que hace un mes, vamos de 17,000 millones a 20,000 millones. Si no deciden pasar de 17 a 20,000 millones, por supuesto, desde el punto de vista de la rentabilidad, se verían mucho mejor. Pero si sienten que necesitan gastar más para asegurarse de que, bueno, el valor esté ahí, lo harán. ¿Lo harán cada año? Probablemente no. Además, con la inteligencia artificial ayudándolos a ser más productivos, más eficientes, sí espero que el costo de producción disminuya. Y por eso los márgenes naturalmente seguirán aumentando. Quizá no muy rápido, pero los márgenes que ya tienen ahora mismo, es cierto que estás pagando un precio más alto por Netflix que por Meta, por ejemplo. No es una comparación directa, pero si ves el PER a futuro, sí, aquí estás pagando alrededor de 30 veces, mientras que Meta todavía está en los 20 bajos. Pero para mí, Netflix sigue siendo una posición que me gusta en el portafolio, sigue siendo una posición reciente, todavía pequeña, considerando todo. Y si volvemos a los 90 bajos, tal vez incluso bajamos de los 90, por supuesto, agregaré más acciones a mi posición. Ahora, pasando a la crema innata, y ese es, por supuesto, nuestro querido PayPal. Algunos de nosotros todavía estamos cargando con la pérdida. Algunos han vendido completamente, aceptaron una pérdida, odiamos ese nombre. Lo entiendo, ¿verdad? No nos contaron toda la historia, nos mintieron, nos aplastaron por completo, lo entiendo. Pero aún siento que necesito hablar de eso de vez en cuando porque sí lo cubrimos bastante. Todavía creo que hoy está infravalorado, pero como hay un nuevo director general desde 2026, bueno, las previsiones han cambiado por completo, ya que parece que 2026 será nuevamente un año de transición. Tenemos que esperar. Tenemos que escuchar al director general hablar, lo cual hará en la próxima llamada de resultados, que será a principios de mayo, y por supuesto lo cubriremos en el canal. Solo porque ahora odiamos el nombre, no significa que tengamos que ignorarlo, porque a veces eso es un error. Todavía se espera que genere 6,000 millones de dólares en flujo de efectivo libre. Todavía se espera que recompre una cantidad increíble de acciones este año. ¿Y adivina qué? En cuanto a ingresos, todavía está creciendo. Así que vamos a revisarlo. Las acciones de PayPal Holdings casi han vuelto a $50 por acción. En lo que va del año, todavía están abajo un 14.3%. Ahora, desde el punto más bajo hasta ahora, han subido un 26.8%. Es una empresa que vale un poco más de 45,000 millones de dólares con un PER de 9.2 veces. El PER a futuro también está bastante cerca de ese valor. El precio objetivo promedio de los analistas está en 53. Ahora, es barato. ¿Vale la pena volver a analizarlo? ¿Qué demonios está pasando aquí? Bueno, primero que nada, para aquellos que estén interesados, aparentemente según el rastreador de acciones de Michael Burry, él ha abierto una nueva posición del 3.5% en PayPal a 49.38. También está agregando Salesforce y MSCI esta mañana, así que las compras recientes son literalmente acciones muy castigadas. PayPal, Fiserv, Adobe, Autodesk y Aviva. ¿Sabe lo que está haciendo? No lo sé. O sea, le llaman el reloj descompuesto por una razón, así que veremos qué pasa. Mientras tanto, Burish Murray, podemos hacer un DCF aquí. Por supuesto, como dije, esto está disponible para todos. Puedes jugar con los números y te vas a sorprender bastante, bueno, tanto del potencial de ganancia como del riesgo de pérdida. Basado en la historia que te voy a contar ahora, el escenario optimista contempla un potencial de subida del 160%. Puede que pienses que estoy loco, pero vas a ver cómo llegamos a esos números. El escenario base tiene un potencial de subida del 30.9%, estamos cerca de $65 por acción, y luego el escenario pesimista, solo un 7.6% de caída. Ahora, la probabilidad que le asigno es 35% al escenario optimista, 50% al escenario base y 15% al pesimista, porque como verás, el escenario pesimista puede existir, pero creo que 15% es bastante justo. Así que el precio promedio ponderado que obtenemos aquí es de $76.20, un potencial de subida del 53.7%. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, llegamos a eso viendo esto. Así que solo me voy a enfocar aquí en el escenario base porque puedes ver que el escenario optimista básicamente es como decir, ¿sabes qué? La reestructuración, todo eso va a funcionar.
no va a volver a niveles súper altos de crecimiento, pero como puedes ver, para este año, 4.5% de crecimiento, para el próximo año, 8%, porque será fácil superar la comparación, y luego 10%, y luego si vemos que el crecimiento se desacelera. Bien, ese es el escenario optimista. Veamos el escenario base. El escenario base, solo 3% de crecimiento en ingresos para este año, 5.5% de crecimiento en ingresos para el próximo año debido a las comparaciones fáciles año contra año y porque la transición ha funcionado. Básicamente lo diré ahora mismo. Si el director general sale y hace lo mismo que Jack Dorsey acaba de hacer con Block, ¿verdad? Los enormes despidos que creo que sí van a llegar, no sé qué tan grandes serán. Solo estoy quizá prediciendo o lo que sea. No sé si será un 30% o algo así, pero definitivamente vienen recortes. Esto es algo que el nuevo director general ya hizo en su trabajo anterior en HP, recortes enormes. Y creo que una empresa como PayPal, perdón por decirlo, pero no necesitan decenas de miles de empleados. Y eso definitivamente puede ayudar a la rentabilidad del negocio. Pero mira esto, el caso base asume que después de 2027 el crecimiento de los ingresos se desacelera, así que bajamos a 4.5% hasta 2030, luego es 4% durante los siguientes 3 años y después terminamos en 3.5%. Y la tasa de crecimiento terminal aquí es de 2.5%. Así que no es tan descabellado, ni siquiera es optimista. Es un caso base que puede ir en la dirección de ser el caso pesimista. Por supuesto, algunas personas piensan que vamos a ver un crecimiento negativo para PayPal. Probablemente está valorado como si no fuera a crecer o fuera a tener un crecimiento negativo. Simplemente no creo que estemos en ese punto ahora mismo por Venmo, por compra ahora y paga después, por PSP. Luego, con respecto al margen EBIT, este año vamos a ver una caída en comparación con el año pasado, así que ya lo estoy considerando. Y luego estamos viendo mejoras muy lentas a lo largo de los años para llegar al 16% aquí al final. Y para mí, esto sigue siendo muy conservador. El caso optimista llega al 20.5%. Incluso puedes decir, ¿sabes qué? Terminamos en 20%. Así que hacia el final hay una pequeña disminución ahí. Realmente depende de ti. No cambia mucho realmente, pero el caso base, aún con estas suposiciones, tiene un potencial de subida del 30% desde hoy, no creo que sea tan descabellado. Luego, por supuesto, si recibimos la señal de que sí, vienen despidos, lo cual es muy malo para las personas que trabajan ahí o para las personas que serán despedidas. Pero desde el punto de vista de un director general, de alguien que está a cargo de una empresa que cotiza en bolsa, esto es algo que ya deberíamos haber esperado que sucediera el año pasado. No sucedió, pero creo que debería suceder porque una empresa como PayPal, especialmente ahora con la inteligencia artificial, no necesita más de 20,000 empleados. Así que si van a recortar agresivamente, y creo que esa es una tendencia que estamos viendo en todos lados, incluso Snap lo hizo. No tan grande, pero Snap, Block lo están haciendo. Si vamos a ver esto con PayPal, no es tan descabellado decir que la acción suba un 20%. Ahora, ¿va a pasar? No lo sé. Solo estoy especulando aquí. Por supuesto, todavía tengo mis opciones. De nuevo, es solo para diciembre de 2028. Pero en general, todavía estoy perdiendo dinero con lo que tenía antes. Así que sí, tal vez sea hacerme ilusiones, tal vez sea opio, no lo sé. Puedo admitirlo cuando suceda o no suceda. Por ahora, basándome en los números, basándome en las suposiciones, un caso base de cerca de $65 por acción no es una locura. ¿Es suficiente para mí? No. $65 por acción no es suficiente. ¿Podemos llegar a $130 por acción? Bueno, muchas cosas tendrán que salir bien. Toda la transición tiene que funcionar. Si la tasa de comisión se está resintiendo, al menos veamos una reaceleración en el crecimiento en general. Es genial ver que compra ahora y paga después y Venmo están creciendo y siendo monetizados bastante. Pero necesitamos ver que el checkout de marca repunte. Necesitamos ver que, Braintree, el PSP y todo eso aporten a los márgenes y ver que el crecimiento siga acelerándose. Agent e-commerce, ¿cuáles son los resultados de eso? Y luego, por supuesto, la publicidad en la plataforma de anuncios. ¿Qué está pasando con eso? Literalmente no estamos recibiendo ninguna información al respecto, así que eso también podría ser algo que impulse la acción hacia arriba. Pero basándome en la información aquí mismo, ni siquiera estoy considerando un solo dólar de la plataforma de anuncios.
Así que veremos qué pasa el martes 5 de mayo antes de que abra el mercado. PayPal reportará sus cifras trimestrales. Ahora mismo puedes ver que está intentando llenar ese hueco desde el informe de ganancias anterior, cuando cayó un 20.3%. Ahora, personalmente, si me preguntas qué estoy haciendo, ¿voy a comprar antes del informe de ganancias? Te voy a decir que no. No tiene sentido para mí empezar a comprar PayPal de nuevo antes del informe de ganancias, antes de siquiera escuchar al director general hablar sobre sus planes con la empresa. Y digamos que si hace X igual a Z, la acción sube un 20%, vas a decir, oh, una oportunidad perdida. No, para nada. Mis opciones probablemente subirán bastante. Bueno, los spreads alcistas probablemente subirán bastante. Y está bien. Estoy dispuesto a ver que la acción suba un 20% y luego tomar una decisión en vez de comprar más ahora mismo, tal vez cavar mi tumba aún más y más. Y luego, bueno, no obtuve la información que necesitaba del nuevo director general, de nuestro director financiero favorito ahí también. No tiene sentido para nadie, en ese caso, comprar antes de los resultados a menos que quieras apostar. A menos que quieras apostar a que la acción suba con los resultados. Si sucede, entonces está bien. Pero si solo estás atorado con la acción y esperando deshacerte de ella, por supuesto, no tiene sentido agregar más. Solo espera y ve qué pasa después del informe de resultados y la llamada de resultados. Así de simple. Si vemos algo de impulso positivo con la acción y el negocio y el nuevo director general toma decisiones drásticas, por supuesto que te lo haré saber de inmediato. Probablemente haremos una transmisión en vivo para el informe de resultados. Pero por ahora yo diría que te quedes quieto, no hagas nada. Sí, en mi opinión, la acción sigue estando infravalorada, pero como se trata de PayPal, prefiero esperar y ver qué pasa. Así que, en general, eso es todo por mi parte en el video de hoy. TSM, buen informe en todos los aspectos. SML también tuvo un buen informe. Buenos comentarios, buenas señales en toda la industria. De nuevo, si te perdiste el video de ayer, míralo, está en la esquina superior derecha. En cuanto a Netflix, buen trimestre, la típica sobrereacción del mercado. Si baja más, probablemente compre algunas acciones. En cuanto a PayPal, es cuestión de esperar y ver. En general, el mercado, hay algunas acciones que parecen estar algo sobrecalentadas en este momento. Sí, definitivamente. Podríamos ver algunas caídas en el mercado en los próximos días. Sí, definitivamente. Como cada vez, haré otro video específico hablando de ciertas acciones que estoy poniendo en la lista de seguimiento. Si vemos que el mercado retrocede un poco, esas son las acciones de las que me gustaría comprar más, aunque he estado comprando más de esas acciones en las últimas semanas. Así que, en resumen, eso es todo por mi parte en el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo. Adiós.